Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es Gloria, gloria, gloria al Señor. Bendito el Amén. Señor. Estamos aquí, estamos en vivo y a todo color. En vivo y a todo color, ¿verdad? Gloria al Señor. Este es tu programa Tiempo de la Siega. Tuvimos unos problemitas, ¿verdad? Técnicos, pero estamos aquí para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Con su fuerza, porque sin Él no pudiéramos estar aquí, amado. Perdonen, ¿verdad? El inconveniente que tuvimos unos problemitas con el sonido y eso, pero ya llegamos, hermano, ya estamos aquí, gloria al Señor, y hoy andamos, ¿verdad? Que en una visita especial y queremos que, ¿verdad? El pastor nos salude a la audiencia. Amén. Saludos a todos los que están en este momento en sintonía con este programa que ya lleva algún tiempo y hay gente que le espera y eso es bueno. Y los que están entrando ahora, este es el pastor Ariel Pagán y les habla pastor de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Estamos ubicados en Canóvanas,
Nuestra iglesia está incorporada por la Alianza Viva y pertenecemos a la Alianza Cristiana y Misionera. Es un honor para mí estar en este programa acompañando a estos dos siervos del Señor. La verdad es que hay gran necesidad de poder tener más programas como este. Amén, gloria al Señor. Hermano Gaby, un saludito a la audiencia. Dios me lo bendiga, saludos a mi familia, a mi esposa, a mi hija. Tuvimos uno, como decía mi hermano Yamil, teníamos unos inconvenientes técnicos, pero logramos resolver esos inconvenientes. Hoy va a ser un tema bien edificante. El título se llama Encadenado al Pecado. ¿Verdad? Estoy ansioso, ¿verdad?, de poder comenzar este servicio y darles una explicación, ¿verdad?, de por qué encadenados al pecado. Vamos primero que nada, ¿verdad?, a hacer una oración para, ¿verdad?, para sacar toda carga y toda reprender al enemigo, porque sabemos que el enemigo se ha levantado en contra de nosotros ¿verdad?, desde que hemos comenzado esta obra. El enemigo ha querido atacarnos y ha querido detener todo tipo de programas en vivo, ha querido detenernos cuando de momento estamos preparando todo y que nada funcione. A veces a uno como que le da el ánimo, como que, pero como, ¿verdad?, uno se como que se desespera, pero cuando uno le pone las cosas en las manos de Dios, Dios obra y no permite que el enemigo tenga la victoria, amados. Vamos a orar. Así que pues vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a inclinar nuestras cabezas. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, oh Dios, soberano Rey, para darte la gloria, darte la honra, porque solamente tú te la mereces, Señor. Te damos las gracias porque nos has permitido llegar en este lugar, porque contra viento y marea, Señor, pero tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has desamparado, Señor. Te damos las gracias, Señor, Padre mío, por toda esa audiencia que va a estar escuchando este mensaje. Te pido que tu Espíritu Santo se pasee en este lugar, en nuestras mentes, en los hogares de la gente que van a estar escuchando, que nos van a estar viendo, Señor. Padre, yo reprendo al enemigo en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de las tinieblas, todo plan de las tinieblas contra este programa, Padre, contra nosotros tres en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que nos pongas paz en nuestro corazón, paz en los corazones de aquellos que nos van a escuchar. Te pido, Espíritu Santo, que pases el carbón encendido por nuestros labios, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, poniéndonos las palabras, Señor, en nuestros labios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando de manera especial, Señor, Padre de la gloria, que no sean el hombre, Señor, que sea tu Espíritu Santo, tu palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. Así que pues, querido amado hermano, ¿verdad? Estamos aquí, estamos en vivo. Queremos mandar un saludito a toda esa gente, ¿verdad?, que están empezando a conectarse. Ahí vemos a Dani, a Norbert, a Carmen Torres. Dios me los bendiga. Y vamos a empezar con el tema, ¿verdad? Vamos a empezar con el tema, porque estamos un poquito, ¿verdad?, atrasaditos de tiempo. Bajo el tema, Gaby. Encadenados al pecado. Encadenados al pecado. Así que mi hermano Gaby tiene la batuta, ¿verdad? Tiene la batuta de este tema. Y vamos a arrancar, ¿verdad?, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, aleluya. Amados, ¿por qué encadenados al pecado? Y es que se ha visto en el mundo, ¿verdad? Primero que nada es porque es un mensaje que Dios nos da y nos provee para nosotros llevárselos a cada uno de los oyentes, incluyéndonos a nosotros mismos, porque el mensaje, cuando nosotros damos el mensaje, primero tiene que bendecirnos a nosotros, para que entonces pueda bendecir a los hermanos que nos oyen. Amados, encadenados al pecado. A veces uno escucha, ¿verdad?, a hermanos o a personas que están entrando de nuevo en el camino, y muchas veces dicen, yo tengo algo que me ataca y tengo algo que después sigo cayendo en el mismo pecado, y vamos a ver qué la Biblia dice acerca de eso. Primero vamos a definir lo que la Biblia habla del pecado, o cómo la Biblia define el pecado. Yo les voy a dar unos versículos bíblicos. Sabemos que pues el pecado es todo lo que uno hace mal, es pecado, se define como pecado. Ahora, pero cuando vamos a buscar en la Biblia, yo les voy a dar unos textos bíblicos que hablan acerca específicamente de qué es el pecado. Y dice en Proverbios 24:9, dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Repito,
Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Romanos 14:23 dice lo siguiente, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Y leo la segunda parte, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 5:17 al 18 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, pero toda la injusticia, ¿verdad? Dice que es pecado. Y sabemos que el pecado se originó, para darle un detalle que ya habíamos hablado anteriormente en los episodios anteriores, de que el pecado se originó desde el huerto del Edén. Exacto. Adán y Eva. Así mismo es. Eva se comió una fruta porque simplemente Satanás, en forma de una serpiente, le ofrece algo a Eva que ella como que le atrajo. Sabemos todos que cuando Satanás hace la tentación, no tienta por algo que no te gusta, sino que tienta por algo que sabe que te va a gustar. Entonces, una parte muy específica que yo veo acerca de este pasaje es que Satanás, ¿cómo es que Satanás le dice a ella para que ella caiga rápido? Es que le dice, sabe Dios que tan pronto comieres de esta fruta, serás igual a Dios, o tengas el conocimiento del bien y el mal, igual a Dios. Entonces esa parte como que le atrajo a Eva y dice, pues mira, qué bien, o sea, voy a tener el mismo conocimiento de Dios. Y ahí entonces cae en el pecado. Luego se va a donde Adán y le ofrece el mismo fruto, la misma conclusión. Y de ahí comienza el pecado. Entonces dice la palabra bien claro que nosotros estamos llevando un pecado por medio de la sangre, porque el pecado es por medio de la sangre, de la simiente, ¿verdad? Entonces sabemos que nosotros naturalmente, como dice la palabra, somos pecadores, ¿verdad? Por nuestra naturaleza humana. No sé si quieran añadir algo. Sí, de generación en generación, ¿verdad? Como el pecado entró al mundo por un hombre, dice la Biblia, así por el pecado la muerte, por cuanto, ¿verdad? La muerte entró Jesucristo, ¿verdad? Para romper esa generación que nos trajo la maldición, amén. Y a través de ese pecado que cometió nuestros primeros padres Adán y Eva, se siguió regando de generación en generación. Por eso fue que Jesucristo tuvo que venir por obra del Espíritu Santo, amén, pastor. Ciertamente, en conclusión, con lo que realmente es cuando nace el pecado, definitivamente todos sabemos que el pecado nace de Satanás. Exacto. Ahora, todavía aún así, cuando se genera esa maldad en Satanás, la oportunidad que Dios da precisamente es porque cuando Dios crea las cosas, todas las cosas fueron creadas con amor. Y eso es lo más importante. Amén. Ese amor le dio la oportunidad a que se quedara solo. Nosotros llamamos lo que llamamos en este momento, ¿verdad? El libre albedrío. Dándole la rienda solo para que tome decisiones. Lógicamente entendemos que fue lo que pasó con Satanás, antes llamándose ángel de luz. Es que precisamente con esa oportunidad que tenía, él pensó que podía ser más que Dios. Es de ahí, pues, ocurre todas estas cosas. Por eso es que cuando llega Satanás a la tierra, que es desplazado del cielo, entonces hay una sola propuesta de él: acabar con ¿qué? Con la cosa más preciada, la creación más preciada que hizo Dios, y ese es el ser humano, el hombre. Ahora, es tal así que Satanás, conociendo que había una humanidad, entonces podía él, o bien decía él, podía entrar para destruir aquello que Dios planificó, y como todo Dios lo planifica y lo hace perfecto. Amén, así mismo. Hizo la humanidad, hizo al ser humano, hizo al hombre. Sin embargo, hay algo que tenemos que reconocer. Una de las cosas que tenemos que reconocer, nos podemos preguntar entonces, ¿destruyó el enemigo? ¿Se salió con la de él, el enemigo, al destruir una obra tan preciada? La conclusión y la respuesta es no.
No, Amén. todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Amén. Amén. Gloria a Dios. De ahí es que arranca, ¿verdad? Todas estas cosas de las que estamos hablando. Claro. Empieza el pecado, la determinación de lo que es Eva, Adán, todas estas cosas, el convencimiento por esa humanidad. Lamentablemente, una vez esto sucedió, entonces el ser humano, lamentablemente, como decimos, queda condenado Exacto. a trabajar, a tener que lidiar todo el tiempo. Porque el con el pecado pecado. trajo maldición. Precisamente. El pecado no solamente maldijo al hombre, a la creación de Dios, sino que también maldijo la tierra. Esas son las consecuencias. Las consecuencias del pecado. Correcto. O sea que vemos que desde el principio el plan de Satanás siempre ha sido destruir todo lo que se llama creación de Dios. Correcto. Porque él siempre ha querido ser como Dios. Correcto. Entonces vemos que cuando el hombre peca ¿verdad? Y la mujer también pecan, todo ese pecado pasa de generación en generación porque Correcto. ellos empezaron a tener hijos, pero ya eso estaba en la genética. Correcto. Por eso es que nuestro Salvador Jesucristo tuvo que venir por obra del Espíritu Santo para romper con el imperio de la muerte, como dice Romanos capítulo 6, mi alma adora a Jesús. Habla de que Romanos 5, 12, si no me equivoco, dice que por el pecado entró al mundo, míralo ahí. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Correcto. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso es algo que hay que reconocer, porque hoy en día pues nadie quiere reconocer que es pecador. Pero antes de nosotros venir a Jesucristo, el Espíritu Santo dice la Biblia que nos pone convicción de pecado. Para que nosotros podamos reconocer que somos pecadores, hermano. Eso es el primer paso que nosotros tenemos que reconocer. Pero hay gente que dice, pastor, hay gente que dice, no, pero es que yo no hago nada malo. Yo no bebo, yo no mato gente, yo lo que hago es trabajar y voy a mi casa, soy un hombre de familia, ¿verdad? Pero como quiera que se sea, el pecado, ¿verdad? Siempre está en nuestra sangre, en la genética, ya eso lo tenemos como un sello puesto sobre nosotros. La Biblia dice que todos pecaron, que no solamente, no hay ni uno que no haya pecado en la faz de la tierra. ¿Así? Amén. ¿Así? Ciertamente, cuando el hombre o el ser humano, cuando hablamos de hombre, ¿verdad? Hablamos del ser humano, hombre o mujer, reconoce el pecado, es porque entonces tiene una necesidad de ser perdonado. Pero no solamente se puede quedar ahí en el reconocer el pecado, porque ¿cuántos conocemos en este tiempo que saben que no andan haciendo las cosas bien hechas? Que saben. Lo conocen perfectamente Pero lo siguen haciendo. y lo siguen haciendo. Fíjate, pero perdóname que yo tengo aquí en mi nota que en 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ve? Y entonces cuando estás hablando acerca de que las personas como que saben que lo están haciendo mal, automáticamente eso es práctica del pecado. Definitivamente. Exacto. Y la cosa es que es Dios el que hace la provisión. Siempre Dios hizo la provisión. ¿De qué forma nosotros, cualquier ser humano, podía intervenir él mismo, decir, caramba, yo ando tan mal que hay necesidad de que alguien me salve? Eso no podía pasar, porque es que la naturaleza humana le impide trabajar con sí mismo. Por eso es que la necesidad de Jesucristo, y de hecho eso viene del principio, porque aún en la creación, cuando pasó todo ese evento, podemos decir, bueno, a través de Jesucristo, pues a través de Jesucristo es todo, la misma palabra lo dice. Claro. Ahora, ¿qué del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó allí en el huerto del Edén que pudieron ellos, que podemos decir, si se actuó en contra, a favor del hombre y en contra del pecado? Pues claro que sí. Desde el principio se hizo. ¿Por qué? Porque cuando ellos pecaron, lo primero que se dieron cuenta, ¿de qué fue? Estaban desnudos. De su desnudez. Ajá. Y la cosa es que ellos hicieron algo por sí mismos. Se escondieron. No solamente se escondieron, Se taparon. se taparon. ¿Y qué hicieron? Utilizaron lo que podían utilizar. Ajá. Pero ¿qué pasaba con la paja? ¿Qué pasaba con todo eso que utilizaban para cubrirse en este momento la desnudez? Estamos hablando, ¿verdad? Y lo conocemos, que es el pecado. Utilizaban
de la misma naturaleza, las plantas y demás. ¿Y qué pasaba? Tenía que haber cambio constante porque Ajá. Se pone vieja la se planta. pone vieja, Se secaba. se seca. Se seca. Ahora, ¿quién intervino para que hubiera una cubierta que fuera permanente? Aleluya. Dios. Dios. Exacto. ¿Y qué hizo? El primer sacrificio. El primer sacrificio. Sacrificio. Y allí se derramó sangre. Sabemos que desde el principio, aún desde el principio, ya estaba dispuesto Dios a intervenir. Por eso es Amén. que el enemigo le da tanto coraje, porque nosotros podemos decir acá, cuando uno habla y dice, no, tú tienes siempre un pie adelante, tú siempre tienes algo para responder. Pues así es nuestro Dios. Amén. Así. Siempre tiene una respuesta. Amén. Cuando Gloria ya a el Dios. enemigo Gloria a Dios. trató o pensó que se iba a salir con la de él, ya Dios estaba por acá haciendo otras cosas ya, porque Dios todo lo sabe. Estaba Amén. claro con eso. A Dios no hay nadie quien lo pueda cogerlo de verdad, como de lo que no es, por decirlo así. Esa es la bendición que nosotros tenemos, que precisamente Él fue la única persona que podía, a través de su humanidad, pues todos conocemos la historia y hablar de esto. Hace algunas semanas apenas estuvimos en lo que llamamos la Semana Santa, y se habló mucho y se vio mucho, incluyendo las películas que se ven y demás, reconociendo qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y yo creo que la mayoría de las personas, yo creo que nosotros, un programa como este, el que estamos haciendo en este momento, es precisamente para esas personas que conocen. Exacto. Porque aquellos que no conocen pudieran estar preguntándose de qué están hablando esa gente, quién es Jesucristo. Y sabemos que los que estamos llegando en este momento son gente que conocen. Por eso es que el tema, encadenados al pecado, ¿por qué tenemos que lidiar todos los días y a toda hora con el problema del pecado? Eso Amén. es así. Eso es así. Y entonces cuando comenzamos a mirar el tema y empezamos a buscarle, porque ya hemos descrito el tema, ya sabemos de dónde viene el pecado, cuál es la raíz, qué daño provoca en el ser humano, que como menciona Romano, la paga del pecado Es muerte. es la muerte, definitivamente. Ahora, ¿qué podemos hacer con este pueblo? Que hay dos cosas aquí bien importantes. Me gustaría que pudiéramos pensar, ¿verdad? Y compartir esto. Dos cosas muy grandes. Primero, aquel que en este momento está de espaldas de Dios. De espaldas a Dios, punto. Esta persona que no va a ninguna, no se congrega en ninguna iglesia. Están aquellos que dicen que no conocen, que no creen. Son los llamados ateos. Ateo. Aquellos que están de espaldas, que no le interesa. Claro, es probable que por casualidad alguno de ellos en este momento haya abierto su computadora y le interesó el tema. Es probable que estén ahí escuchando precisamente estas expresiones. Para ti es este mensaje en este momento. Amén. 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 Para esta Gloria a Dios. persona precisamente que está de espaldas. Y yo invito a que se detenga algunos minutos a escuchar las razones que estamos dando nosotros como evidencia a través de la Biblia, Amén. Gloria a para Dios. que entiendan que necesitan volver a Cristo, Amén. que necesitan que algo pase en su vida. Pero también tenemos otra cosa, La otra cara de la moneda. la otra cara de la moneda, aquellos que Que ya están adentro. Que están adentro. Eso es así. Eso es así. aquellos que son parte del rebaño, aquellos que posiblemente llevan tanto tiempo. ¿Y por qué hablarle del pecado a esa gente? No están Encadenados ellos todavía. conociendo ya, no están cansados, ¿verdad? Por decir una palabra que no necesariamente es la más correcta, pero no están ellos constantemente escuchando la palabra, la prédica en cada una de sus iglesias. ¿Y por qué tener que lidiar con este tema? No, eso está precioso. Y fíjate, yo tengo información para tanto los dos, porque está la persona que no cree en Dios, como está diciendo el pastor Pagán, está la persona que no cree en Dios, pero también está la persona que sí cree en Dios, pero que no puede salir del hoyo, por decirlo así. Pero fíjate, hay veces que ambos llegan a una conclusión y que dicen, es que Dios me está tentando, es que la prueba viene de Dios,
es que Dios me está tirando, me está metiendo en mucha prueba, pero sin embargo, yo quiero que ustedes vean conmigo Santiago capítulo 1, voy a ponerlo aquí un momentito en la pantalla, y es lo que voy buscando, ¿verdad? En la pantalla. Quiero mandarle un saludo a Ramón, que lo vi por ahí, a Joseph, pareja Haití Rico ahí que trabaja conmigo. Dios me los bendiga, gracias por sintonizarnos. Vamos a ponerle un momentito de pantalla. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas conclusiones queremos decir, no, es que Dios me está tentando, Dios me está poniendo a prueba, y me está probando mi fe, Y entonces, cuando la prueba se va poniendo cada vez más difícil y más difícil y más difícil, a un punto que llegamos en que, como que ya no puedo más nada, entonces la persona comienza a decir, ¿dónde está Dios? Y comienza esta lucha de que de Dios no está conmigo. Comienza esta lucha de que ya dejé de creer en Dios. Comienza esta lucha de que Dios no existe. Y cuando sigue esta lucha en su mente, ya podemos entender que ya la persona comienza a estar en un estado de ateísmo. Porque no sé si sabía, amado oyente, ¿verdad?, que nos escucha, que una persona atea, en un momento dado en su vida, creía en Dios. Claro. Entonces, siempre, porque es que todos los estudios, como estábamos hablando en episodios anteriores, todos los estudios señalan que para el hombre siempre tiene que haber algo superior al hombre. Entonces, unos dicen que son naturaleza, la madre naturaleza, otros dicen que son un punto de energía, pero nosotros tenemos fe que es Dios, creemos que es Dios, sabemos que es Dios, claro, y que Dios es el que saca, ¿verdad?, a todo el mundo de ese hoyo del pecado. Entonces, también están las personas que cuando van a los caminos de Dios y llegan a ese encuentro, cargan con algo, con unas cadenas que como que ellos creen que no pueden salir de ellas, sino que ellos dicen, no, es que yo estoy tratando y créeme, yo estoy haciendo todo lo que pueda, pero sigo aquí y no, como que sigo cayendo, no veo, sigo cayendo y cayendo, no veo como que Dios me está sacando de aquí. Y ahí está el problema. Yo digo una palabra clave, ¿no? Y es, yo sigo intentando. Y el problema es que seguimos creyendo que somos nosotros los que podemos con nuestra propia fuerza salir de las cadenas o romper las cadenas. Es interesante, sí. Perdón que te interrumpa, hay algo bien importante también, pastor, y es que la Biblia dice que lo que el hombre sembrar, eso también va a segar. Entonces tampoco nosotros podemos echarle la culpa a Dios de todo, porque son consecuencias que nosotros mismos sembramos, y eso es lo que estamos cosechando. Entonces hay personas que dicen, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí me está pasando a lo otro? Pero mira para atrás a ver qué fue lo que tú sembraste. Como por ejemplo, podemos decir, pero ¿por qué mis hijos salieron unos delincuentes? ¿Verdad? Por decir un ejemplo. ¿Cómo tú los criaste? Alaba. No, definitivamente. ¿Verdad que sí? Entonces tú puedes decir, otro ejemplo, mi salud. Hay gente que pues tiene muchas enfermedades, ¿no? Que yo, ¿verdad? Pues tengo la presión alta, tengo esto, tengo aquello. Pero entonces vamos a ver hacia atrás, ¿cómo fue tu alimentación? Ve que todo tiene un principio. Entonces a veces la gente dice, no, que Dios me metió por esta prueba, ¿verdad? Yo he escuchado de personas que dicen, Dios me está metiendo por esta prueba. Y yo digo, bueno, pues puede ser, ¿verdad? Que el Señor a lo mejor lo ha permitido. Pero cuando yo empiezo a estudiar la situación me dicen, no, pero fue que yo adulteré con otra mujer y le pegué cuerno a mi esposa. Y yo digo, entonces Dios te está metiendo por esa prueba, varón. No, la cosa es que todo viene a relucir, que todo lo que puede pasar en el ser humano es producto de que el enemigo está trabajando primeramente con la mente del ser humano. Exacto. Porque ahora mismo, ¿verdad?, como comentaba nuestro hermano Gabriel, sobre esa intención, la gente siempre con esa intención, pero entonces comienzan las dudas, comienzan toda esta situación a ponerle muchas dudas en la mente. Es que ahí, de esa es la manera, nosotros tenemos que conocer
como en la guerra, una de las cosas más importantes es que se conoce al enemigo, conoce cuál es el armamento que tiene el enemigo, ¿verdad? Al menos todo lo que se pueda. Se conoce se busca trabajar con las estrategias del enemigo. Pues mira, una de las estrategias del enemigo precisamente es llevarte a este lugar donde tú comiences a dudar, porque es la manera donde el enemigo empieza a hacer la obra de capturar al ser humano. Ganar ventaja. Sí, porque una vez tú comienzas a dudar de Dios, entonces empiezas a desplazarlo de tu vida. Y si tú desplazas a Dios de tu vida, empiezas a darle terreno al enemigo. Y sabes que el problema de esto es que hay muchas personas, aún dentro de las congregaciones, aún de aquellos que dicen que son creyentes, que están dándole oportunidad al enemigo a través de la forma de ser. Fíjate, yo en una de las notas que estaba observando, hay una anécdota, ¿verdad? Un escrito que quizás muchos han escuchado ya, pero me llamó mucho la atención porque muchas veces las personas piensan, principalmente hablando de personas que están en la iglesia, bueno, nosotros tenemos cierta capacidad, tenemos cierto poder que el Señor nos ha dado y se van tan confiados, pero confiados en lo que pueden ellos conocer, en sus propias fuerzas. ¿Y qué sucede? El enemigo pues le da esa confianza. O sea, tú puedes. Así que si tú quieres hacer cosas por ahí, después que tú nos ofendes a Dios, si tú pasas por algún lugar, pues tú no necesariamente tienes que pecar. Y ese es el convencimiento que el enemigo está haciéndole a la gente. Y fíjate, viendo este escrito, dice que era un hombre, un superintendente de educación de un condado, que le hacía falta emplear a un conductor de un autobús escolar. Por lo tanto, necesitaba una persona que tuviera conocimiento de manejar, ¿verdad?, ese autobús, pero que también tuviera la manera de poder resolver problemas de emergencia. Y dice que habían 3 personas que habían dejado un resumen allí. Bueno, este hombre dijo, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que voy a hacerle una prueba. Cuenta, ¿verdad?, el escrito, que llevó al primer candidato por cierto camino a un lugar donde había una curva cerrada en una subida bastante fuerte. Y le preguntó, ¿qué tan pegado puede usted acercarse el autobús a esa orilla del camino en esta curva sin precipitarse hacia el barranco con todos los niños? Así que el conductor echó un vistazo y dijo, bueno, yo creo que yo pudiera llegar hasta 6 centímetros de la orilla sin arriesgar la seguridad de los niños. Aquel hombre simplemente le dijo, pues gracias, si decidimos algo te llamamos. Pero no le convenció mucho, así que escogió el próximo resumen. Se llevó el hombre, hizo exactamente lo mismo. Al segundo candidato para el trabajo se le planteó la misma situación. Dice que examinó la curva y le dijo al oficial, una persona bien decidida, bien segura de lo que estaba diciendo, yo puedo llevar este autobús hasta 2 centímetros de la orilla sin caer sobre ese precipicio. Así que quiso impresionar. Mire, ese soy yo. Yo tengo la capacidad de acercarme y yo sé que no voy a tener problemas. Pues el hombre supervisor dijo, le llamamos entonces, le llamamos, si hay alguna decisión le llamamos. Así que le restaba uno. El superintendente llevó al tercer candidato al mismo escenario y haciendo la misma la proposición, de inmediato le respondió, cuando el hombre le dice, ¿cuán cerca puedes estar al precipicio? Él le dice, con todo respeto, usted me tiene por loco. El hombre como que se sorprendió, pero ¿qué le pasa? Mire, a mí no me preocupa cuán cerca puedo estar en el autobús de ese precipicio.
A mí lo más que me preocupa es cuánto, y voy a tratar de cuánto más lejos puedo llevar el autobús de ese precipicio. Claro. La cercanía no me interesa. Lo que me interesa es estar más lejos, lo más lejos posible. La lejanía. Oiga, ¿sabe qué sucedió? Todos lo conocemos. En ese momento el hombre le dijo, usted está contratado. Así que no es cuestión de jugar. Amén. Jugar, coquetear, como podemos decir, con el pecado. Con el pecado. Ay, yo puedo hacer esto, pero yo sé que no voy a tener problemas. No. ¿Cuán lejos podemos estar del pecado? Aleluya. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que nos va a dar la oportunidad. Es nuestra debilidad, Esa porque es es la que somos santidad. débiles. No somos humanos. Ujú. No somos humanos. Yo recuerdo, ¿verdad?, con mucho entusiasmo a uno de mis profesores en el seminario, y hoy día es el superintendente de nuestro distrito, el reverendo doctor Javier Gómez. Él siempre dice, ¿verdad?, porque esto es una cosa que él lo dice todavía. Él dice, si yo no tuviera Jesucristo en el corazón, como debería tenerlo, yo fuera el hombre más malo de esta tierra. Fuera el criminal, el ladrón o cualquier otra cosa que se pudiera llamar. Y me llama la atención, porque yo digo lo mismo. Jesucristo es el único que nos tiene a nosotros firmes. Amén. Y si Amén. nosotros no Gloria a Dios. estamos en este momento, no estamos agarrados más cerca cada día de Él, Amén. vamos a tener problemas. Estamos fritos. Vamos a tener problemas. Eso es así. Hermano Gaby. Amén. Jesucristo nos da, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nos da unas enseñanzas bíblicas acerca de cómo nosotros podemos salir de estas prácticas. Sabemos que todos somos pecadores, eso lo dice la palabra. Y no estamos hablando de que ya nos convertimos santos, nos vamos a pecar, pero sino que vamos a caminar hacia una carrera para volvernos santos al final de la carrera, como dice Pablo. Pero sin embargo, vemos una escena donde Jesucristo, lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 3, es una escena donde Jesucristo está hablando con Nicodemo, uno de los fariseos, ¿verdad?, sacerdotes. Y sabemos que los fariseos, tienen, como por decirle así, mala fama en la Biblia, porque eran los que le tiraban cosas a Jesús con tan solo para señalarlo y poder juzgarlo, ¿no? Entonces, este varón se acerca a Jesús de noche, primero se acerca a escondida, ¿no?, que nadie lo vea, y tiene una charla, una conversación con Jesús, y Nicodemo le dice, ¿y cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice en Juan capítulo 3, versículo 3, se lo va a poner en pantalla, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa esto, amados? A veces nosotros estamos ¿cómo se llama?, entrando en los caminos de Dios, pero tiene que haber, primero que nada, una convicción genuina. Tiene que haber una aceptación genuina de Dios, una aceptación genuina de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y entonces que nosotros honestamente vayamos humillados ante Dios y le digamos, heme aquí, yo reconozco que soy un pecador y reconozco que mi vida está en desorden, tú tienes que hacer un cambio en mí. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no vemos un cambio en nosotros porque es que ese paso genuino nunca es dado. No hubo un verdadero arrepentimiento. Eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez Jesús dando esta enseñanza, vamos a donde Pablo, donde dice en 2 Corintios 5:17, dice, y esta es la promesa, ¿verdad?, que da. Porque cuando hacemos el cambio genuino, debe haber un cambio, ¿no? O cuando hacemos la entrega genuina, debe haber un cambio, exacto. Entonces dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Precisamente un versículo que compartí, ¿verdad?, con mis amigos ahí en Facebook. Y es que muchas veces nosotros predicamos la palabra acerca de que cómo Jesús ha cambiado mi vida, cómo Jesús ha transformado mi vida. Pero sin embargo tengo algo que llevo arrastrando
y que me hace caer y caer y caer y caer. Pero cuando tú tienes fe en este versículo, en esta palabra que Dios te está dando, es imposible que tú tengas un pecado que tú caigas constantemente. Y estamos hablando de pecados que sean prácticos, como dice la palabra, porque dice la palabra que el que practica el pecado es hijo de Satanás. Estamos hablando de pecados que es algo como costumbre, ¿no? Y entonces, un estilo de vida. Un estilo de vida que sigues cayendo. Hoy en día se está viendo hasta pecados que, estando dentro de la iglesia, son publicados. Entonces tú te quedas como que, pero ¿cómo es posible, no? Que ya el cristiano ha llegado a un punto, amados, que ha querido como que ser parte del mundo. Cuando la misma palabra dice que no debemos conformarnos con el mundo, o sea, no debemos adaptarnos al mundo, porque nosotros no somos parte del mundo, sino que es como, yo siempre lo comparo como un parásito dentro de un cuerpo, ¿verdad? Por decir, en comparación positiva, y es que el cuerpo nunca acepta el parásito, sino que lo desecha. Entonces, ¿qué sucede? Así debe ser el cristiano, el mundo lo va a desechar, porque como que no lo va a aceptar por lo que él es. Una vez esto sucede, ¿verdad? Es que uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano, usualmente aquellos, ¿verdad?, que están en la fe del Señor, es calificar los pecados. Y sabiendo que la calificación del pecado, no hay números, no hay un renglón donde diga esto es un pecado grande, esto es un pecado pequeño. Pero muchas veces el enemigo convence. Entonces califican el pecado. Bueno, esto no debe ser muy malo. Una mentira blanca. Sí, o ¿verdad? Llamamos mentira blanca o demás. Pero de alguna forma, ¿por qué el enemigo le pone esto a la persona? Porque es la manera de convencerlo que se mantenga en esa posición pecaminosa. El enemigo los tiene convencidos. Por eso es que es importante, ¿verdad? Que la práctica nuestra en este tiempo, hay una sola cosa que nos conduce a la salvación, y es Jesucristo. Eso no hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino. Ahora, ¿qué sucede mientras el Señor nos tiene aquí en esta tierra? Que eso es lo que estamos precisamente discutiendo. Exacto. Es la manera en que nosotros nos estamos conduciendo, que nos aleja o nos acerca. Amén. Así es. ¿Ve? Y entonces, uno de los comentarios de un famoso escritor, ¿verdad? Matthew Henry, hace una expresión y dice: todo lo que está diseñado para el cielo, de aquí en adelante, se prepara uno en la tierra. ¿O qué estamos diciendo? Ya estamos seguros que nosotros tenemos una salvación. Pero ¿qué de aquellos que dicen, bueno, yo soy salvo, ya Dios me salvó y yo pues voy a hacer todo lo que me dé la gana por ahí? Espérate. Es que una salvación tan grande, como lo dice la Escritura, no hay nada que vaya a impedir. Y yo creo que eso es parte de lo que yo voy a funcionar, la conducta, la manera en que ocurre ese cambio, esa transformación que nosotros decimos, ¿verdad? El aceptar a Jesucristo te cambia el rumbo. Amén. Te cambia el rumbo. Es imposible nosotros seguir a Jesucristo si Dios nos sacó de un camino. ¿Por qué nos sacó de ese camino? ¿Por qué? Porque nos quiere en el camino de Él. Amén, así es. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a seguir a Dios y el camino de Jesús andando en el camino que antes andábamos? Es imposible, no hay forma. Por eso es que la parte importante de todo esto se divide en dos cosas. Primero, cómo nos damos cuenta de que esta situación que me está afectando, este pecado, esto que me está amarrando, cómo yo voy a darme cuenta de que esto es así. Porque hay dos cosas, como dijimos desde el principio: aquellos que se dan cuenta de lo que están haciendo, pero tal vez hayan otra gente que dicen, bueno, si yo estoy haciendo algo malo y no me doy cuenta, pues, ¿qué vamos a hacer? El Señor no me va a tomar en consideración eso. Yo creo que muchas veces es un convencimiento del enemigo para que tú entiendas lo que calificaste como el pecado. Bueno, este pecado
yo voy a quitarlo de aquí y no lo voy a llamar más pecado, ¿verdad? Porque me conviene. No le veo el mal a Porque eso. no hay mal en esto, no. Realmente. O lo hace y como que usa la gracia, como dice el apóstol Pablo. Porque por Precisamente. gracia. Exacto, como que abusa de la gracia, como que dice, no, Dios me perdonó, Dios murió por mí, pues yo peco y me arrodillo ahorita. Y Dios me perdona. Ajá. Entonces, como que se sienta en ese conformismo. Aprovechan. Y aprovecha de la gracia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no abuses de la gracia. Ajá. ¿Ves? Porque la gracia viene siendo peor que la ley. Precisamente ese era el comentario, es el comentario que cabe. Que muchas veces la gente dice, no, que la ley, imagínate, somos libres de la ley porque si no hubiese sido de otra forma, estábamos perdidos. Bueno, definitivamente, dice la palabra que por cuanto todos pecamos, lo vimos ahorita, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero ¿qué será más difícil? ¿La ley o la gracia? Podemos decir, no, la ley, muchachos, ahora estamos en la gracia. Pues óigame, una oportunidad que Dios nos da a nosotros por la gracia, que es un regalo precioso, Amén, así que es. nosotros no tenemos que mover ni un dedo Amén, así es. para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Y me vas a decir a mí que yo voy a desperdiciar, que voy a ser mal agradecido con lo que es la gracia del Señor. Esto, cuando nosotros caemos en la gracia de Dios, lo único que nos invita es a estar cerca de Dios Amén, así es. constantemente. Con ese velo abierto directo al Padre, que no era como antes, que había que sacrificar un cordero, ir delante del sacerdote y todos estos rituales. Y ahora, ¿verdad? Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, rompe ese velo y nos da el privilegio de poder entrar directamente hacia el Padre, que eso es lo más hermoso de esto. Es correcto. Y el Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo, que eso es algo que nadie en este mundo se lo merecía. La única manera que Dios podía fijarse, Dios como Padre, fijarse en el ser humano, un ser humano de pecado, un ser humano sucio, precisamente es por la justificación que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. A él le No damos hay la gloria. otra forma. Fíjate, y poniendo el tema un poco, dándole un curso al tema, una pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que realmente lo que está pasando con mi vida, en algunos aspectos de mi vida, no le agradan al Señor y se puede constituir que estoy fallando a Dios? Exacto. En otras palabras, porque estoy pecando. ¿Cómo nosotros? Porque qué bueno es poder definir el pecado, explicarlo. Ya dijimos que no podemos calificar el pecado en grande o pequeño. No lo podemos calificar porque el pecado es pecado, no importa el que sea. Ahora, ¿cómo te das cuenta tú de que estás pecando, que le has fallado al Señor? Muchas veces nos podemos decir que esa respuesta es fácil. No creo que sea muy fácil. Porque muchas veces hay cosas que sí sabemos que están ocurriendo en nuestra vida, que nosotros estamos haciéndola con toda la intención y sabemos que no le agrada al Señor. De esos hay muchos, lamentablemente, en las iglesias en este momento. Así es, pastor. Pero, ¿por qué entonces no tienen esa fuerza como para, primero, aceptar cuál es mi condición? Hay veces que nos podemos dar cuenta, pero otras veces es probable que no nos demos cuenta y no necesariamente es que pase por apercibido. Pues, lo que sucede es que nosotros como humanos vamos a buscar una justificación propia Claro. de nuestros actos. Y el enemigo es tan astuto que él, cuando te convence de que eso que estás haciendo no es tan malo, pues mire, ya usted lo pasa de ese cajón primario de que son los pecados que tú reconoces al cajoncito aquel y lo pones allí al lado donde hay cositas que no son muy buenas pero no necesariamente son muy malas y se guardó. ¿Y qué pasó con todo esto a medida que va creciendo? Porque no reconocemos. No reconocemos. Muchas veces el pastor habla en un mensaje o escuchamos un mensaje de la palabra del Señor que nos está señalando claramente. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a buscar análisis. Eso que está diciendo él, lo está diciendo por esto, pero a mí no me aplica. Oiga, y qué famoso, somos famosos cuando a la hora
justificarnos y de buscar juicio. Por eso es que, y no sé si hermano Gaby me puede ayudar con el Salmo 139, versos 23 y 24. Es la manera en que nosotros debemos orar. ¿Qué dice Gabriel? Pongo en la pantalla, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Y por qué tú crees que está esa oración ahí? El salmista, cuando dice examíname, ¿no será que él se da cuenta que si yo me hago el propio examen, muchas veces nos miramos al espejo y tal vez me pregunten, oye, no, Yamil, antes de salir de la casa, y me dice, qué bien me veo? Muchas veces decimos eso, ¿verdad? Y cuando salimos a la sala, tu esposa dice, oye, peínate. Dice, pero yo no me veo bien. No te ve bien nada, mira para allá, estás despeinado. A lo mejor en el camino te despeinaste. Pero te vio ella, quizás el defecto que uno mismo no ve. Exacto. A mí me ve, yo me veo bien. Pues yo estoy bien. Pero espérate. El salmista también pudo descubrir que nosotros somos así, que el ser humano es así. Y entonces, esa es su oración, espérate, ya no soy yo. Ya tiene que haber un examen. ¿Y quién es el que nos examina? ¿Quién es el que puede entrar a lo más íntimo de nuestro corazón y nuestra mente? Dios. Si no es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué razón tiene que ser así? ¿Por qué es que estamos diciendo esto? En Jeremías capítulo 17, verso 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿No será que el corazón del ser humano siempre se está justificando? Eso es así, pastor, eso es así. No, y a veces nos justificamos nosotros, pero cuando lo vemos en el otro, ahí sí nos damos cuenta. lo acribillamos. Pero mira. ¿Sabes qué? Saca la palabra. Sí, no, mira, aquí dice esto, pum, pam, pero de momento, pero mírate tú. Y sabes que eso es otro pecado, lamentablemente. Sí, claro que no sí. Fue señalado por el mismo Jesús cuando dijo, mira, tú estás queriéndole sacar la paja a aquel, y mira. Y tú tienes siendo vivón ahí. Y tú tienes un poste. Ajá. Definitivamente, esa es la situación por la cual nosotros necesitamos que Dios nos examine. ¿Y cómo nosotros podemos lograr eso? ¿No será a través de una humillación? Amén, así es. ¿O será que cada vez que nosotros tenemos, con la altanería que nosotros tenemos, con el que yo soy el que sé más que todo el mundo, y que yo no tengo que pasarle al frente a arrodillarme en el altar cuando me llegó una palabra, no, ¿qué es lo que va a decir la gente? Yo que llevo tantos años en el evangelio y a lo mejor lo que dijo el pastor, lo que dijo el predicador me tocó en el corazón y Dios quiere que yo me humille, pero que nadie se dé cuenta. Mira, por eso es que es necesario que nosotros tengamos esa humildad. Amén. Y vayamos al Padre en esa humildad y nos abramos al Señor. Cartas abiertas. Sé tú, escudriñame, entra y mira aquellas cosas, abre todas esas gavetas que muchas veces nosotros no queremos abrir porque no tenemos ni tenemos la fuerza, sacar los trapos sucios, pastor, ni tenemos la capacidad. Amén. Yo quiero tocar un puntito bien, ¿verdad? Bien importante antes de que mi hermano Gaby siga, y yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 versículo 22. Y es que quiero explicar esto, pastor, porque hay personas que vienen al Evangelio y no conocen esta parte. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 22 y al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. Hay que entender dos palabras bien importantes en este contexto que acabamos de leer. Y la palabra despojado en el griego significa apotsemi, que significa poner lejos
separar y desechar. O sea, hay un punto bien claro que hay que entender, y es que nosotros tenemos que desechar nuestra pasada manera de vivir. O sea, que si yo era un maltratante, ahora yo no soy más maltratante. Hay un corito que yo no sé si usted se acuerda, pastor, ¿verdad? Ayúdeme ahí, que usted es de esos tiempos, alaba. El corito decía: hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo tiene que haber un cambio. Entonces yo siempre he creído en eso, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra renovaos en el griego significa ananeo, que significa una inversión, una remodelación de lo que ya estaba. O sea que por eso es que es bien claro entender el bautismo en agua, ¿verdad? Porque la palabra dice que Jesucristo le dio a los discípulos ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y le dijo: el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Será salvo. O sea que el bautismo es bien importante también que nosotros lo entendamos, porque cuando usted baja en las aguas, usted está dejando la vieja criatura debajo de esas aguas y está saliendo una nueva criatura. Ahora, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo, pastor? El Espíritu Santo en nuestra vida, mientras nosotros vamos caminando con el Señor y vamos metiéndonos con el Señor, como dice el pastor, nos humillamos delante de su presencia, el Espíritu Santo va redarguyéndonos cada día de las cosas que tenemos que cambiar. Correcto. Y poco a poco ese viejo hombre en el cual yo vivía antes va muriendo poco a poco, porque hay una simiente que fue sembrada dentro de mí, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, que se llama el Espíritu Santo, que va entonces bajando esa vieja criatura y va sobresaliendo las características de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida. Entonces, ¿por qué estamos teniendo, verdad, muchos cristianos en las congregaciones que dicen: pero es que yo no puedo salir de este pecado, porque es que se me hace tan difícil? Yo te voy a dar la clave por qué no puedes salir y cómo lo debes de hacer para salir. Amén. Pero mira, la palabra espíritu está en letra minúscula, no sé si se fijaron en eso. La palabra espíritu en el versículo me fui. En el 23. Mira lo que dice, el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, pero es espíritu con letra minúscula. Amén. La palabra espíritu significa un espíritu como el deseo, como las emociones, como el alma, ¿verdad? Cuando yo estoy así, que usted me ve como que con la cabeza baja, ¿qué espíritu yo tengo? Un espíritu de tristeza, un espíritu como de, ¿verdad?, de depresión, por decirlo así, un espíritu de bajo ánimo. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice: tienen que renovarse en el espíritu de vuestra mente, porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ya yo no puedo pensar como antes, ya yo no puedo pensar como estaba en el mundo. Amén. Entonces, ¿por qué dice renovaos? Mira, en el versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. O sea, la justicia es la palabra de Dios. O sea, ¿y cómo yo puedo empezar a crear ese nuevo hombre? Mientras voy estudiando la palabra. Amén. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo, yo tenía ataduras de marihuana, pastor. Y yo me convertí y llevaba como 3 meses. Y yo pensaba que eso era como una varita mágica, que yo aceptaba a Cristo, ¡ping! Y ya yo era un santo. Pero me di cuenta que no era así. Que estaba atado a ese pecado. Por eso traemos este tema. Estaba encadenado a ese pecado. Y mi experiencia propia. ¿Cómo yo pude salir de esas ataduras? Yo empecé a meterme más con Dios. Pero cuando leí este versículo, que sé que fue Dios el que me llevó ahí, que dice: si tu mano derecha te es ocasión de pecar, pícatela, porque es mejor que te vayas al cielo sin una mano, que te vayas al infierno con las dos. Y yo decía: pero es que yo no entiendo eso. Y yo decía, pero entonces después más abajo dice: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Y dice la misma dinámica. Yo decía, pero no entiendo. Pero el Señor lo que me estaba queriendo decir era que habían cosas en mi vida que yo tenía que recortar. Entonces hay cosas en la vida de los creyentes que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Y en mi caso, en mi experiencia personal, eran las amistades. Yo tenía que salir de muchas amistades que me estaban influenciando a pecar. Yo decía, no, espérate, el Señor me está hablando a través de su palabra. ¿Ves por qué es bien importante abrir la palabra? Tenías que alejarte de la orilla. Tenía que alejarme de la orilla, porque eran cosas que me estaban, ¿verdad?, llevando al pecado. Y yo decía, no, espérate. Entonces, otra cosa, la santidad.
porque dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y la santidad es una palabra bien importante porque la santidad es una separación de la inmundicia. Entonces, si yo quiero agradar a Dios en santidad, yo tengo que apartarme de las cosas que el Espíritu, porque pastor, tenemos que hablar algo bien claro, y es que el Espíritu Santo siempre está ahí diciéndote, no lo hagas, redarguyendo. Cuidado. No podemos decir que no hubo un momento que el Espíritu Santo de Dios nos dejó saber claro que eso estaba mal. Porque muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, yo sé que sí, que el Espíritu Santo le dice, hazte esto, hazte aquello, y tú como que, hacho, no lo quiero hacer, y le desobedecemos, ¿verdad? Y como dijo el pastor, no hay pecados grandes ni pequeños, pero cometimos pecados, porque la Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos dice, no hagas eso, eso está mal, y nosotros desobedecemos, es porque todavía hay una naturaleza adámica que nos predomina. Amén. ¿Y cómo podemos aplastar esa naturaleza adámica? Mientras nos mantengamos cerca de Dios, como dijo el pastor ahorita. Mientras nos alejemos de Dios con nuestras propias fuerzas, como dijo Gaby, no vamos a poder hacerlo. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, fortalece nuestro espíritu y podemos aplastar esa naturaleza adámica, porque pastor, esa naturaleza adámica la vamos a tener hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. Definitivamente, precisamente en esta humanidad es que necesitamos la intervención de Jesucristo. Mira, es interesante en el libro de Colosenses capítulo 1, cuando Pablo se dirige a esta gente, a esta iglesia en Colosas, primero admira que han sido decididos a seguir acercándose a Dios. Sin embargo, cuando él escribe es como una advertencia, diciéndole, mira, qué bueno que ustedes están buscando, pero ustedes tienen que reconocer cuál es la posición donde ustedes se encuentran. Y para uno reconocer la posición donde nos encontramos, tenemos que verlo desde el punto de haber reconocido a Jesucristo, porque de la única manera que nosotros podemos saber dónde nos encontramos, si estamos bien o no estamos bien, es si estamos en el Señor. Exacto. Porque si usted está en el mundo, está en el pecado, usted no tiene ninguna otra visión que no sea el pecado. En el libro de Colosenses, capítulo 1, hablando, ¿verdad?, digamos desde el 20, más o menos por ahí, voy a hacerle una lectura en la aunque lo van a ver en pantalla, Reina Valera, voy a hacer la lectura en Nueva Traducción Viviente. Dice el capítulo, el versículo 20 del capítulo 1, por medio de él, esto es Jesucristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y eso es algo que conocemos. El 21 dice, esos los incluye ustedes, que antes estaban lejos de Dios. ¿Ven la oportunidad de uno es reconocer? Antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos. ¿Qué dice la palabra? Con el que comete el pecado, no se convierte en enemigo de Dios. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. Así que eran sus enemigos, estábamos separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Mira lo que dice, por los malos pensamientos y acciones. O sea, que tiene que ver con lo que estamos pensando, tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Claro. Porque decimos, no, el Señor nos libró del pecado, nos libró de la muerte, ok, y eso es muy cierto. Pero ¿cómo va a ser mi mente? Hablamos de la renovación de nuestro espíritu. Y es Pablo precisamente el que hace ese reconocimiento. Exacto. Oye, porque Pablo era un gran conocedor de todos los escritos y demás allí, así que él conocía lo que conocía lo que estaba diciendo. Claro. Y él sabía que eso es una de las cosas que él estaba convencido de que él estaba bien. ¿Quién lo convenció? ¿Quién fue el único que lo convenció de que él no estaba bien? Lo tuvieron que bajar del caballo, pastor. Es correcto. Tenía la rienda, porque me da la gana, pero ¿quién le quitó las manos de esa rienda? Si no fue Jesucristo. Y termino con el pensamiento, con el versículo 22. Pero ahora él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico.
como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Amén. Por eso es Gracias que a esto Dios. nos tiene que conducir a nosotros a tener una vida agradándole al Señor. No quiere decir esto que ahorita hablaba hermano Gabriel, ¿verdad? De que hay mucha gente que dice, no, es que yo no soy santo, ninguno es santo. Espérese. Yo soy santo. ¿Tú eres santo, Yamil? Claro que sí. ¿Tú eres santo, Gabriel? Claro que somos santos porque hemos sido separados. Dios nos separó. Ahora, ¿eres perfecto, Yamil? No, ahí sí que no. Ni lo he alcanzado todo todavía. Si me haces la pregunta a mí, no, es imposible, ninguno de nosotros somos perfectos. Por eso es que necesitamos de Dios. Exactamente. Por eso es que tú que nos estás escuchando en este momento, que caes, que cometes falta, bueno, si te sientes mal por eso, qué bueno, porque entonces es el Espíritu que te está redarguyendo. Pero tienes la oportunidad de reconciliarte con el Señor a través de lo que dice la palabra de Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros entramos en Jesucristo ya somos diferentes, porque la naturaleza carnal y pecaminosa nos conduce por el mal camino, y como dice uno de los salmos, ¿verdad? Que un abismo llama a otro abismo, ¿ves? A la voz de su cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te encuentras en una condición pecaminosa, lo que vas a producir inmediatamente es pecado. Claro. Lo que vas a producir es maldad. Eso es lo que está sembrando. Eso es lo que estás sembrando y eso es lo que vas a recoger y vas a cosechar. Así mismo es. Así que la manera de controlar nosotros nuestra actitud y nuestra manipulación es a través de Jesucristo. No hay ninguna otra. Por eso es que cuando nosotros tenemos a Jesucristo, las cosas tienen que ser diferentes. Amén. Aleluya. Eso Yo así. creo en Eso eso. así. Yo creo en eso, hermano Gabriel. Yo quería añadir, ¿verdad? Ahorita que estábamos hablando acerca de cómo nosotros tenemos que, qué tenemos que hacer para entonces esas cadenas romperlas. Y es que quería compartir, ¿verdad? Un versículo, un pasaje de en Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso me lleva, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, una explicación, una predicación que hemos visto ya, y es una explicación acerca del tabernáculo, sin entrar en muchos detalles, ¿verdad?, porque es bastante largo. Cuando ese predicador explica cómo, qué significa el sacrificio, pero qué significa el sacrificio en nosotros, porque aquí está hablando Pablo acerca de un sacrificio vivo, o sea que nosotros tenemos que presentar vuestros cuerpos, y cuando habla de sacrificio habla de cortar primeramente las manos, los brazos, que significa lo que haces para Dios. Luego corta en el animal las patas, nosotros las piernas, que significa el caminar el caminar tuyo de Dios. Luego comienza a sacar todo lo que es impureza dentro del cuerpo, y comienza, como estaba hablando, ¿verdad?, el pastor Pagán, comienza a abrir la gaveta, ¿verdad?, como habías dicho anteriormente, se comienza a abrir la gaveta, o sea, comienza a sacar todo lo impuro dentro del cuerpo, para poder entonces, volviendo otra vez a la explicación del tabernáculo, para entonces poder entrar y trabajar con las ofrendas. Y no estoy hablando ofrendas de dinero. Es la adoración. Ajá, correcto, que sería ofrenda de adoración. Pero ¿qué sucede? Que para nosotros poder, tanto que hablamos del encadenado del pecado, para poder ser desencadenados, tenemos que nosotros presentar nuestros cuerpos como sacrificios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, como estaba diciendo el hermano Yamil, que tenemos que coger cosas y cortarlas, porque sabemos que esas cosas no nos hacen de bien para nuestro crecimiento espiritual. Pablo estaba diciendo que nosotros tenemos que prepararnos, como un atleta se prepara para una carrera, es que nosotros tenemos que prepararnos, sino que tenemos que prepararnos para correr esta carrera, porque, amado, no es simplemente yo recibir la palabra, digo que ya Jesucristo me salvó y ya está todo bien. Exacto, porque hay un punto que hay que tocar, y es que muchas de las personas dicen, no, pero ya yo acepté a Jesucristo y ya yo estoy bien. Gloria a Dios, ya aceptaste a Jesucristo, pero ahora
Jesucristo dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, Tome su cruz. tome su cruz cada día, Nígase a sí mismo. niéguese a sí mismo Ajá. y sígame. Ahí está la clave. ¿Ves? También dijo en otra ocasión, si alguno no obedece, ¿qué? Lo que yo digo, no es mi discípulo. O sea que no solamente aceptarlo, sino es que hay que obedecer la doctrina que Jesucristo nos enseña para nosotros entonces poder ser llamados discípulos de Cristo. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 6 del 1 al 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que estábamos hablando ahorita. Mira el versículo 2. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En forma de pregunta. Número 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, que era lo que estábamos hablando ahorita, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso es una clave bien importante, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Déjame añadir un pasaje bíblico a eso también. Dice en Colosenses 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Amén, porque tenemos que entender algo bien claro, pastor, y es que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros estamos crucificando nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro viejo hombre juntamente con él, como dice el apóstol Pablo, y esa es la escapatoria de nosotros poder combatir el pecado, es que nosotros tenemos que morir a nuestras pasiones y nuestros deseos. Porque lo que te lleva a pecar es tu pasión. Lo que te lleva a pecar es la concupiscencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque cuando nosotros estamos, ponle en un sitio y de momento viene y te viene un pensamiento a la mente, pero no todo el tiempo es el diablo. Porque siempre le echamos la culpa al diablo. Eso fue el diablo. Hay una naturaleza humana. Está la concupiscencia. La concupiscencia te tienta y la Biblia lo dice. Nuestra propia concupiscencia, porque lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad?, por decirlo de esa manera, como dice la Biblia, se refleja. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos, no, acuérdense que ustedes tuvieron que haber crucificado a su viejo hombre con Cristo, para que entonces podamos vivir en una vida nueva, apartada del pecado, una vida de santidad, separada del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Verdad que como leyó David ahí en Colosenses 3, Colosenses 2? 3, sí, 3. Colosenses 3, versículo 5 al 17, nos da una lista de las cosas que practica el viejo hombre. Ahí en la Biblia te lo enseña: mentira, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Te da un montón de listas que tú dices, wow, cuando tú analizas esa lista, tú dices, wow, cuántas cosas, ¿verdad? A lo mejor usted no ha hecho lascivia, no ha hecho cosas grandes, pero cuando se trata de ira, cuando se trata de contienda, de murmuraciones, que son cosas, como usted dijo, sutiles, que usted las echa para el lado y dice, es que esto no es tan malo, pero cogen al hermano y lo despellejan, ¿verdad? O cogemos al otro y lo criticamos. Estamos pecando de igual manera. Tenemos que apartarnos de esa inmundicia, porque eso no le gusta al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando Dios nos da la salida, hermano, es porque, como dijo el pastor Pagán, solamente Cristo y el Espíritu Santo nos da la salida para nosotros poder llegar a aplastar el pecado de una vez y por todas y para siempre. Hermano, yo he estado sin pecar. Pastor, ¿usted ha estado sin pecar? Bueno, nosotros tenemos la capacidad. Alábalo. ¿Sabe que esa pregunta me lleva ahora a una expresión que yo aprendí hace mucho tiempo? Dicho sea de paso, quiero que sepas que ese corito, cuando yo era niño, ya había inventado. No fue de
Mira, desde hace paréntesis tenía que darlo obligado. El desquite. Claro. Hace mucho tiempo, precisamente recuerdo, yo le doy gracias a Dios porque la experiencia mía ha sido una experiencia maravillosa, ¿verdad? Yo tuve que reconocer que soy pecador. Aleluya. Porque entendí lo que es la palabra de Dios. Pero yo nací en el camino del Señor. Yo puedo decir que yo nunca he estado fuera del camino del Señor. No quiere decir esto que nunca he pecado, ni que era bueno en las capacidades. Pero fíjate, aprendí algo que trajo una persona hace muchos años a la iglesia, y decía las naturalezas, apenas lo ponía para explicarlo, no necesariamente, no podemos hacer una teología nueva de esto, pero lo ponía como 3 naturalezas. Que había una naturaleza de no poder pecar. No poder pecar. ¿Y a quién pudiera calificar esa naturaleza? El que es imposible que pueda pecar. A una sola persona. ¿A quién? A Dios. A Dios. Dios no puede pecar, punto. Ahí no hay ningún otro comentario que eso. Ahora, hay otra que va a los extremos, que es no poder no pecar. No poder no pecar. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que no tiene poder para decir, no voy a pecar, para dejar de pecar? ¿Quién? Satanás. Y a causa de Satanás, entonces, ¿quiénes son los que pueden decir por su propia cuenta, nada, yo no voy a pecar? Mire, yo no puedo dejar de pecar. El ser humano que no tiene a Dios no puede dejar de pecar. Es algo que no podrá nunca. Así que ninguna persona que no tenga Cristo en su corazón, Aleluya, que eso es así. no puede decir, no, yo tengo la capacidad de no hacer las cosas mal. No, tiene la capacidad de no dejar de pecar. Eso sí. Ahora, ahí viene entonces lo que nosotros queremos llegar, que es la pregunta que tú me haces. El poder no pecar. ¿Quién es el que tiene el poder para decir, no voy a pecar? Pues somos nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque ¿quién te está dando el poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el poder para evitar tener que pecar. Aleluya, eso es así. Yo creo en eso. No quiere decir esto que nosotros no fallemos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero tenemos la capacidad. Por eso es que cualquiera persona que pueda escuchar decirles que yo es que esto que estoy haciendo es imposible, yo no voy a poder dejar de hacer lo que estoy haciendo. Los adictos a droga o a la pornografía o a cualquier otra cosa de adicción, cuando dicen, no, yo he intentado muchísimas veces pero no puedo. Porque estás tratando con tu propia fuerza. Correcto. Pero cuando tú le das la rienda al Señor, te da la capacidad. Al adicto le da la capacidad a que salga de esa adicción y que jamás vuelva a ella. No importa cuál sea la adicción. Eso es así. No importa cuál sea la situación. Hay gente que tienen un carácter, una forma de ser, que dicen, bueno, yo nací así y así me moriré. Bueno, no ha muerto todavía. Yo quiero pensar que la palabra cuando me dice a mí que cuando somos nueva criatura, eso es así. Las cosas pueden cambiar. Eso es así. Es más, las cosas tienen que cambiar. Si no, la palabra es mentira. Entonces, sí. Ahora mismo, cuando buscamos en la palabra, que tenemos tanta evidencia, aquí hemos leído una sin cantidad número de versículos y todavía yo creo que estamos demasiado de corto. Ahora, recuerdo, ¿verdad? Cuando vamos a Éxodo, que vemos el paso del pueblo de Israel que entró al desierto, que miramos lo que sucedió allí, y cuando los que han estudiado y nos han explicado, por eso lo conocemos hoy día, por aquellos que se han dedicado a estudiar esto, en la ruta desde que ellos entraron al desierto a llegar a la tierra prometida, ¿cuánto se supone que le tomaría? 40 días. 40 días. 40 días en el desierto con una multitud. Con una multitud como era, no era cascarecoco como decimos en Puerto Rico. Pero te voy a decir, de 40 días, ¿cuánto se tardó entonces el pueblo hasta llegar a la tierra prometida? Dice la palabra, años. 40 años. ¿Por qué? Porque nada más hicieron que llegar
el primer evento, bueno, en masa, ¿verdad? Porque el Señor comenzó, Jehová Dios empezó a hacer milagros allí desde el principio, desde siempre. Pero ese milagro que estaban allí de frente al mar, tenían a la parte de atrás el ejército egipcio. Dicen, todavía hay unos escritos mayores que dicen que había un costado donde, pues, porque podemos decir, estaban acorralados, ¿verdad? Pero hay que un costado que era un lugar donde las piedras eran sumamente filosas, imposible de que una persona fuera a caminar por ahí, mucho menos un pueblo entero. Ok, así que teníamos de frente el mar y teníamos de espalda a un ejército donde ya había decidido, después que le había dado paso, capturarlos nuevamente. Allí se dio el milagro que todos conocemos. Pero tuvo el Señor que decirle al mismo Moisés, cuando comenzaron todo el mundo a clamar, decir, bueno, nosotros estamos clamando a Jehová, Jehová es el que nos va a salvar. Jehová nos va a salvar. Pero tuvo Jehová Dios que decirle a Moisés, dile a mi pueblo que ya no es hora de clamar, que ya es hora que se levante y ¿qué? Y que marchen. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos pensaron allí y miraron para el frente y dijeron, marchar para dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para el frente? ¿Para dónde vamos a marchar? Si de frente lo que tenemos es el mar. Y se supone que si te dicen, camina, tú estás de frente, es que caminas al frente. Era cuestión de fe, lo sabemos. Cuestión de fe. Porque era Dios el que abrió aquello que imposible que sucediera. ¿Cuántas cosas, cuántos pecados el enemigo tiene convencido a la gente de que, mira, tú estás metido en este pecado y jamás tú podrás salir de él? Ese es el punto. Pero ¿sabes qué? Literalmente, es probable que todos los análisis te digan que eso es así. Es más, sin duda te has acercado a gente y te ha dicho, yo no sé, tú no vas a poder salir de esta. Esto es demasiado. Así pasó con aquel pueblo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No sucedió un milagro donde Dios hizo cosas que no se podía hacer, que rompió con los esquemas de la ciencia, de lo natural, se abrió el paso al mar y caminaron por seco. Tremendo mensaje, ¿verdad? El que sabemos que Dios puede hacer cosas que nadie puede hacer. Ahora, no solo eso, cuando posteriormente llegan ahí, y no hace nada más que pasar el mar se cierra, ya conocemos toda la historia, quedaron atrás el ejército, ya se fueron liberados. Ahora, no hicieron nada más que comenzar a caminar después de tantos milagros tan grandes y comenzó la murmuración. Tenemos hambre, no hay que comer. ¿Y en qué pensaron ellos cuando dijeron, mira, ¿dónde vamos a conseguir agua? ¿Dónde vamos a conseguir comida? ¿Qué pensamientos tenían ellos de lo que hacían antes? También que estábamos allá en Egipto. Pero es que ya estamos bien. ¿Sabe qué? Se fueron de Egipto, Yamil, pero se llevaron dentro de sí toda la inmundicia, toda la maldad. Wow. Qué difícil es poder nosotros abandonar después de haberle dicho al Señor, Señor, estoy aquí. Te recibo. Pero muchas veces estamos arrastrando lo del pasado precisamente. Y esa es la exposición a la vida antigua, que eso es lo que te lleva nuevamente a pecar, te lleva otra vez a dudar, te lleva a tantas situaciones tan difíciles, precisamente, y Dios lo que hace es que se detiene y te da la oportunidad que tú puedas reaccionar y puedas decidir. Así como tomaste la decisión de caminar viendo un mar de frente, caminar sabiendo que los problemas que tú vas a enfrentar es Dios, porque nadie más lo puede hacer. Amén, así mismo es. Es Dios, precisamente. Amén, gloria a Dios. Yo creo que es verdad, Dios ha hablado claro en esta noche. Este tema está muy interesante y eso que está hablando el pastor como que me impacta mucho porque sabemos que Egipto es tipología del mundo. Y sabemos que el pueblo de Israel, como está hablando el pastor Pagán, pasa por las aguas y el agua es tipo del bautismo. Como dice el apóstol Pablo. Entonces cuando empieza el desierto, que es tipo de la prueba, que es tipo de lo difícil, ahí entonces empezamos a como quien dice, a quitarnos las medias y los zapatos porque me dan calor, y empezamos a quejarnos
y empezamos a sacar esa vieja criatura que nos arrastramos de Egipto. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero leer, para terminar, ¿verdad? Quiero leer Romanos 6:12, y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que era lo que estábamos hablando ahorita, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Que era lo que estábamos hablando ahorita. Correcto. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Escúchate esto: porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la satisfacción, la santificación y como fin la vida eterna. Amén. O sea que el apóstol Pablo nos está enseñando que el final de nuestro esfuerzo, pastor, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Mantenerlo. Mantener esa santificación. Correcto. Porque tenemos que pensar en una vida eterna. Entonces van a haber personas que están escuchando este video o viendo este video que a lo mejor no conocen del Señor y están atados al pecado. Yo tengo la solución y se llama Cristo Jesús. Amén, Pero amén. también están viendo personas que están dentro de la congregación, Correcto. que también tienen ataduras en el pecado, que también le tengo la solución y se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, eso es así. Como Eso es usted así. dijo, pastor, no hay otro camino. Eso es así. Amén. Tenemos que someternos a la palabra, tenemos que acabar de morir a ese viejo hombre para poder derrotar esas batallas con el pecado. Aquí todos tenemos, pastor, como dice la palabra, día tras día tenemos que cargar la cruz de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque cuando salimos del trabajo cansados, amén, y queremos tirarnos en el sofá a ver televisión y el espíritu como que nos redarguye, como que ora por fulano, que a lo mejor está pasando por una situación y nosotros en nuestra pereza, en nuestra vagancia, la carne nos domina porque estamos cansados y queremos ver televisión o simplemente queremos acostarnos a dormir y el espíritu nos está diciendo: levántate a orar, levántate a leer la palabra, y eso empieza a dominarnos. Amén. Y podemos dar tantos ejemplos, ¿verdad?, de la manera que el espíritu nos redarguye para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y simplemente la carne nos domina. Y eso es una batalla diaria. No, por eso es que la palabra dice que nosotros tenemos que someter este cuerpo a la obediencia de nosotros mismos hacia el Espíritu. Porque si nosotros seguimos dejándonos ganar por la carne, porque, ¿verdad?, tenemos que morir primero los deseos de la carne, para entonces que los deseos del Espíritu mueren en nosotros y hacer eso. Pero ¿qué sucede? Amados, cuando nosotros seguimos ya el patrón de la carne, ¿no? O sea, me refiero a que ya seguimos con el cansancio, con el desánimo, con el estoy cansado por el mucho trabajo, no quiero hacer esto, no quiero orar, no quiero leer la palabra. Hermano, seamos realistas. No es cuestión de ser cristiano, no es cuestión de ser religioso, como dicen, sino que realmente es creer en Cristo Jesús, creer en lo que Cristo puede hacer en tu vida. Y no solamente eso, es que también tú pongas de tu parte y tú escudriñes la palabra, tú hables con Dios, tú hagas todo lo que te lleva a una cercanía hacia Dios, porque como realmente es imposible que tú crees en Cristo, pero no estudias de Él, crees en Cristo, pero no hablas con Él. Entonces, tú no oras, no lees la palabra, entonces pretendes que haya un cambio en tu vida, pero no quieres hacer esta parte. Es como decir, voy a hacer ejercicio, pero no voy a entrenar. O voy a correr, pero no voy a entrenar.
voy a jugar en algo, pero no voy a aprender cuáles son las reglas del juego. Entonces, si no quieres aprender las reglas del juego, simplemente no puedes jugar. Si no quieres entrenar, pues sabes que no vas a ganar. Así es también el creer en Cristo. El creer en Cristo es que tú creas en Cristo, pero a la misma vez busques de Él, tanto en la oración como en la palabra, y que escudriñes la palabra para que veas cómo tu cuerpo y esas cadenas empiezan a romper y ya no eres encadenado, sino que ya eres libertado. Y tenemos que quitarnos, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ese pensamiento de que, ay, yo no puedo con esto, ya yo estoy cansado, yo realmente no puedo con esto. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podemos soportar. O sea que cuando la tentación viene a tu vida, Dios la permitió porque sabe que tú puedes, alaba. Porque sabe que tú tienes el poder a través del Espíritu Santo, Dios te lo ha regalado. Amén. Y Él sabe que tú puedes, hermano. Amén. ¿Por qué tú crees que hay personas que le pasan unas cosas, pero a otras no le pasa lo mismo, sino que le pasan diferentes situaciones? Porque el Señor es soberano y el Señor está dándole pruebas a las personas que Él sabe que necesitan pasar por ese lado para poder crecer. Amén. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad y nos va a dar la fuerza para nosotros poder sobrellevar las tentaciones. Y claro, como, ¿verdad? Yo he aprendido, ¿verdad? En este caminar, no llevo mucho tiempo, pero el pastor me dirá que lleva toda su vida, que está en nosotros decidir. Definitivamente. Porque nosotros tenemos un libre albedrío, como usted habló. Y el Señor nos da las dos cartas o las dos caras de la moneda. Está la tentación o está el obedecer a Dios. Y entonces estás tú en el medio. Y tú tienes que decidir. Por eso es que la palabra dice que Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué, pastor? Un espíritu de dominio propio. Y si tenemos ese espíritu dentro de nosotros, quiere decir que nosotros podemos tener ese dominio propio. Podemos dominar lo que es la carne. Un evangelista bien famoso, conocido, ¿verdad?, mundialmente, G.J. Ávila, decía que la carne era peor que el diablo. Porque la carne siempre te va a llevar a la satisfacción, a los placeres, a los deseos. Entonces, pero Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo, amén, para nosotros poder tener ese dominio sobre esa carne. Amén. Mira, estos son temas que si vamos a resumir, todo el que ha escuchado la evidencia bíblica y demás, todo, sin duda todos dicen, no, todo tiene razón. Ahora, no porque simplemente nosotros hemos hablado esto y hemos tomado algunas cosas, porque todavía quedan muchas por hablar, no quiere decir que ya está todo resuelto y que de ahora en adelante, de hoy en adelante o de mañana en adelante, pues yo voy a ser totalmente diferente porque ya dominé todo. La verdad es que mientras nosotros tengamos esta humanidad, y esta humanidad la vamos a tener hasta dónde. Hasta que Cristo venga, Pues, nos muramos. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos lograr hacer aquellas cosas que estamos luchando, precisamente como nuestro tema, que estamos encadenados al pecado? ¿Por qué decir encadenados al pecado? Porque es algo que nos atrapa y que es difícil, porque una cadena no se puede romper con facilidad. O tienes que tener estrategia, o tienes que tener herramientas, o mejor, la llave del candado que te tiene atado. ¿Sabes qué? Pues mira, hoy lo que hacemos nosotros es una invitación. Amén. Invitación a que nosotros podamos darle la oportunidad al único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. El que tiene la llave de esas cadenas, no es el mateador. Sabes que por más que intentes, por más que tú entiendas, ¿sabes cuál es el convencimiento últimamente, digo yo últimamente, ¿verdad?, del enemigo hacia la gente? Es que cuando tú puedas resolver ciertas cosas, porque el aceptar a Jesucristo es una cosa importante. Oiga, eso se lo dice Satanás. Y yo pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Serán de las pocas veces que Satanás dice algo que es cierto? Porque dice que él es el padre de mentiras. Pues ¿sabes qué? El enemigo te dice, no, aceptar a Jesucristo es algo bien importante y bien serio. Y yo le digo, ciertamente es bien importante, es lo más importante y es muy serio. Pero ¿sabe qué le dice? Por eso es que no puedes hacerlo, porque tú eres tan malo, tú tienes tantas cosas tan malas. Hasta que no dejes eso. Que hasta que tú no dejes eso, tú no, imagínate eso. Y prepárate para que tú puedas trabajar con eso y luego vas al Padre. Y esa es la mentira más grande que puede decir. No, cuando yo cambie, entonces yo voy a la iglesia. Y por eso es que
tiene mucha gente de esa manera. Exacto. ¿Ok? ¿Qué le estamos diciendo en esta hora? Que dejes que el Señor haga lo que tú no puedes hacer. Aleluya. Amén. Eso es Todo así. así. Gloria a Lo Dios. que tú con tus fuerzas jamás lograrás, lo puede hacer el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Pero como decía nuestro hermano Yamil, tiene que haber una intención, Eso tiene es que haber un deseo, Deseo. tiene que haber una oportunidad, porque nos pueden decir aquí hay un gran pastel, como le llaman, ¿verdad? Un bizcocho, y esto es para ustedes, para que lo disfruten, pero si yo no me levanto y tomo un pedazo del pastel que ya me ofrecieron, no voy a disfrutar No va a de eso disfrutar. nunca. Todo así. Así que la salvación del Señor ya la ofreció y está para cada uno de nosotros. gratis. Amén. Nosotros tenemos que, como dice la palabra del Señor, proteger esa salvación tan grande Amén. que el Señor nos ha dado. Así que la invitación de esta hora es que dejen y permitan que Dios trabaje con aquellas cosas que nosotros no podemos hacerlo. Amén. Y el Señor lo quiere hacer. Así ¿Por qué? es. ¿Por qué es que estamos en esta transmisión? Porque el Señor está diciendo a la gente, a aquellos que están escuchando a ti, ahora mismo que me estás mirando, que tú necesitas que sea Dios y no con tu fuerza. Aleluya. Gracias, Eso es así. amén. Así que tiene que haber un cánsate ya. Un me cansé. Sí, porque así me pasó a mí. Yo me cansé de andar como Jonás, siempre en contra de la voluntad de Dios. Así que, ¿verdad? Yo creo que Dios ha hablado. Amén. Yo creo que, ¿verdad? El Señor ha dejado saber su pensar, ¿verdad? A través de su palabra. Y espero que esta transmisión, este programa ha sido de gran edificación para todos los que nos escuchan Amén. en este Amén. momento y los que estarán escuchando, ¿verdad? En un futuro. Queremos saludarles, ¿verdad? Bendecirles de parte del Señor. Y vamos a estar orando, ¿verdad? Por las peticiones. Vi Amén. por ahí en uno Sí, de hay los una petición comentarios ahí. Ujú. de una persona que Leira Leri dice, pide oración por la salud de mi esposo, Sí, mi hija. salud de su parte también, que está aquí escuchando. Amén, vamos a estar orando. Oración por Creyendo. Miguel Ángel, si no me equivoco, ese sería el sobrino. Sí. El nieto. Abigail Rivera dice, pido Son mi oración suegra. por Miguel Ah. Ángel. Así que estamos Está la conectados. familia, la familia. Está la por lo familia. menos sé que hay alguien escuchando. Amén, amén. Estamos, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Recordarle que este es tu programa Tiempo de la Ciega para la, ¿verdad? Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos ¿verdad? Por esas personas que, ¿verdad? Como estamos en vivo, que lo pueden grabar, que lo pueden ver grabado, si en algún momento, en ese momento que están viendo el programa, deciden aceptar a Cristo y luego buscar una iglesia, vamos a hacer una oración por ellos. Claro. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios amado, porque sabemos que has hablado, mi Dios amado, en esta hora. Gracias, Señor. Nosotros solamente, mi Dios, somos herramientas, Padre, para ti, mi Dios amado, para que tú nos uses, Dios mío, a llevar tu palabra. Dios mío, para que tú trabajes en esos corazones, Dios mío, que posiblemente son corazones de piedra, mi Dios, y necesitan ser rotos, ablandados, Dios mío, para que tu palabra entre, mi Dios. Te pedimos, Padre de la gloria, que tú rompa cadenas, Padre. Te pedimos, Padre de la gloria, que tú esa vieja criatura la mates, mi Dios amado, y que vuelva a ser una nueva criatura, mi Dios. Padre, que tú hagas la obra, mi Dios. Que la persona que quiere creer, mi Dios amado, quiere llegar a tus caminos, tú la recibas, mi Dios, con los brazos abiertos, mi Dios amado. Le des un abrazo, mi Dios, y lo llenes de amor, Padre de la gloria. Que en esta hora, mi Dios amado, esa persona sea salva, mi Dios. Y que esta palabra, Dios mío, siga esparciéndose, Dios mío, a través del mundo. Padre de la gloria, en esta hora te damos las gracias, mi Dios amado. Y ponemos, Dios mío, en tus manos, frente a ti, mi Dios, estas oraciones que han pedido, Dios mío, nuestros oyentes, mi Dios amado. Sí, Señor. Que tú los bendigas, Dios mío, Padre de la gloria, y obres, Dios mío, de acuerdo a tu voluntad, Padre de la gloria. Que tú hagas tu obra, mi Dios amado, sobre cada uno de ellos y esas peticiones que han pedido, mi Dios amado, por sanidad, mi Dios amado, bendición, mi Dios amado, por protección, Padre de la gloria. Que tú los bendigas, mi Dios, en esta hora, Padre. Te damos las gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Así que, ¿verdad? Quedamos despedidos. Espero que se hayan edificado grandemente. Hermano, comparte el video, dele share. Amén. Y si usted está en el área de Orlando, Kissimmee, Sanford, y está buscando un lugar donde se predique la verdad, Amén. donde se predique Amén, la sana amén. doctrina. Amén. Aquí, Gaby, si me puede hacer el favor de ponerme la dirección en vivo, no sé si pueda...
¿O la tiene la tiene el video? Es Alianza Cristiana y Misionera en Orlando, 3800 Lake on the Hill, Orlando, Florida. Repito, 3800 Lake on the Hill, Orlando, Florida. Está en el área de Lake on the Hill con Conway, frente al lago de la 408. Tenemos servicio los domingos de 9:30 a 12. Tenemos servicio los miércoles de 7:30 en adelante. Y tenemos los viernes de 7:30 en adelante. Hermano, aquí las puertas están abiertas. Si necesita ayuda en lo que nosotros podemos ayudarle, venga. Amén. Venga, nosotros no estamos pendientes a ofrenda ni dinero, solo queremos que usted se salve. Amén. Y que usted sea salvo. Esa es la importancia aquí. Amén. Queremos que se una a la familia del reino de los cielos. Amén. Quiero darle las gracias por este medio, ¿verdad? A estos muchachos. Incluyo también a Daniel, que se supone que estuviera, ¿verdad? Yo estoy tomando su asiento, no estoy tomando ni su posición ni nada. Dani, no es que fuiste reemplazado, es que es un invitado especial. No, y no solo eso, ¿verdad? Yo sé que por alguna indisposición pues no pudo estar en esta noche con nosotros, pero pues los saludo a él y a su esposa y a su familia, saludo a mi esposa, que también debe estar escuchando, al menos eso espero, ¿verdad? Sí, mandaron saludos ahorita. Pues sí, sé que están ahí. A mi familia, que sé que me está escuchando en Puerto Rico, a los miembros de nuestra congregación allá en Puerto Rico, pero sobre todo, y a nuestros hermanos aquí, el pastor que me abre las puertas siempre que llego aquí, ¿verdad? A nuestro hermano Benigno. Pero sobre todo quiero hacer, por lo menos antes de cerrar, quiero dirigirme a ti que me estás escuchando, esta vez me estás escuchando grabado. Y digo esto porque estamos en vivo en este momento, pero este mismo programa va a estar grabado. Amén. Y estoy hablando contigo precisamente. Parece como algo increíble que Dios tenga que trabajar contigo y tenga tanta amor hacia ti, que puedas estar mirando este video en este momento y que te esté diciendo que esta es la hora para que te acerques a Jesucristo. Amén. Aleluya. Y es contigo precisamente. Amén. En este tiempo. Así que para Dios no existe el tiempo ni las horas de ninguna forma. Nuestro Dios es un Dios soberano. Así que te invitamos a que te reconcilies con el Señor, te acerques a algún lugar, si estás lejos de este lugar, pero si estás cerca de este lugar, pues mira, que te encuentres con nuestros tres hermanos, ¿verdad?, que están dirigiendo este programa. Amén. Y puedas saludarle, estrecharle tu mano también, porque sin duda tienen una oportunidad de darte un abrazo y decirte, estamos aquí. Así que yo, de mi parte, muchas gracias, Dios les bendiga, Dios bendiga a nuestros hermanos, estoy muy agradecido y para mí ha sido un honor haber estado con ustedes en esta noche. Amén. Amén, así será. Así que recuerde, hermano, que puede visitarnos en facebook.com/Tiempo de la Ciega, que es la página de like. También tenemos nuestra página de YouTube, Tiempo de la Ciega. Amén. Allí puede, ¿verdad?, suscribirse y estar al tanto de los videos, las promociones, las cositas que vamos a estar haciendo, ¿verdad?, en este año para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que quedamos despedidos. Amén. Amén. Y el hermano Gaby va a poner un video de promoción ahora para que apunten la dirección, toda esa gente que están cerca de Orlando, Kissimmee, ¿verdad?, y el área, para que tengan un lugar donde congregarse. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde, y hasta aquí tu programa, Tiempo de la Ciega. Aleluya. Gloria a Dios.